Entonces, acá hubo un trabajo muy interesante que era cómo hacíamos los híbridos. Entonces, para seleccionar los padres, lo que se tuvo en cuenta fue el origen geográfico. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar dentro de lo que hay conservado en el banco de germoplasma, las más diversas. Entonces se seleccionó material, por ejemplo, acá, de centro de la provincia de Buenos Aires, más, acá está, fíjense, está más de Córdoba, Corrientes, de Uruguay, Río Grande do Sul, Paraguay, eh, perdón, Perú, acá, e incluso de México también, ¿no? Y una de Bolivia también, que estaba entre los padres en los cruzamientos. Bueno, se hicieron las cruzas entre ese material tetraploide sexual como madre y estos que mostré en el mapa como padres. Entonces, se obtuvo una progenie muy grande, segregante, y bueno, gracias a trabajos previos, particularmente del doctor Eric Martínez, se identificaron marcadores moleculares que están ligados a la apomixis. ¿Para qué usamos esos marcadores moleculares? Para poder identificar los híbridos que son apomícticos ya a estado de plántulas. O sea, temprano. O sea, uno obtiene el híbrido y es posible identificar aquellos que son apomícticos en forma temprana, para tratar de ahorrar, para tratar de ser más eficiente en el proceso. Lo que se puede ver acá en este esquema es una electroforesis, eso, ¿no? Lo que se puede ver acá, cada calle que llamamos nosotros, eh, eh, se hace a partir del ADN de un individuo diferente. Entonces acá, la segunda calle, esta que está acá, esta que estoy marcando, es de la planta madre. La siguiente, la planta del padre. Después está la progenie, acá sigue, ¿eh? Cada calle para un individuo distinto. Entonces, todo esto son los híbridos. O sea, acá lo que se puede ver es este marcador molecular que está marcando la flechita, no está en la madre, sí está en el padre y está en algunos de los híbridos. Fíjense, está en uno, 2, 3 y 4. Entonces, esos híbridos son apomícticos. Pero entonces, como a nosotros nos interesa seleccionar aquellos que se mantengan estables a través de generaciones, que mantengan las características de interés a través de generaciones, seleccionamos solo esos. Bien, entonces se arrancó con una población de cerca de 500 híbridos y se redujo a partir de esto, ¿no? A partir de aquellos que eran apomícticos. Entonces se llevaron a campo, fíjense, muchas tesinas involucrados. Acá está un tesista, ahora ingeniero agrónomo, asesor privado. Fíjense, estaba midiendo las plantas individuales. Cada una de estas es un híbrido. Estaba midiendo a campo para poder avanzar en el proceso de selección. Entonces, a nivel de planta individual, ¿qué se mira? Se mira la capacidad de crecer, se mira la adaptación al ambiente, se mira la fase, la extensión de la fase de floración, la producción de semillas se puede ver también, a ver, la tolerancia a estreses, sobre todo si hay alguna enfermedad que está presente. Entonces ya se va descartando eso, ¿no? Hay una siguiente fase en la evaluación de las forrajeras, esto es general para todas las forrajeras, que es la evaluación en parcelas. Fíjense, esto en Riachuelo, esto era también una tesina, que fue dirigida por la ingeniera Bruñoli, acá está el interesado, que era Enzo, no me acuerdo el apellido, eh, que, como es, que hizo su tesina. Fíjense, acá están las parcelas, están recién cortadas, para ver cuánto producen, ¿no? Se cortaba una vez por mes, entonces uno puede sacar el crecimiento estival, el invernal, en corte esto, ¿no? Esto bajo corte. Ahí uno puede ver también, si deja una parte de la parcela, puede ver la producción de semillas también, puede ver el valor nutritivo, la digestibilidad, la concentración de proteínas, ese tipo de cosas, lo puede ver acá en esta fase. Después, en cada fase se va reduciendo el número de individuos. En esta fase ya sumamos al componente animal. Entonces, como hay todavía poca cantidad de semillas, lo que se hace es, se arman parcelas
y se utiliza algo que se llama mob grazing, le dicen los norteamericanos, que es sobre una alta carga por un tiempo corto, para ver justamente eso que veíamos en la clase, la interacción entre el animal y la planta, cómo la planta responde a eventos de pastoreo muy intensos, muy cortos pero intensos. En este caso, lo que evaluamos era dos frecuencias de pastoreo. Cada 15 días, como es una especie muy tolerante, ¿no? En general, Papal notatum, entonces usamos una frecuencia muy alta, ¿no? Y cada 15 días y cada 45 días, que eso es bajo, más bien bajo para la especie, ¿no? Bien. Eh, bueno, acá algunos datos. Se puede ver la producción de materia seca. Esto está en gramos por metro cuadrado. Si esto multiplican por 10 lo tienen en kilo por hectárea, ¿no? Entonces acá están, estos son los nuevos híbridos, que están acá en el eje de las X. Acá hay un control, que este es un boyero, un cultivar de nuestra facultad. Este el argentino, es el cultivar que más se utiliza en Estados Unidos para la especie. Son todos tetraploides, materiales tetraploides. Estos son híbridos y este es un ecotipo nomás, que los norteamericanos seleccionaron hace mucho tiempo a partir de lo que coleccionaron acá en la zona. Entonces, esta era la producción acumulada con las dos frecuencias, frecuencia de pastoreo alta y baja. Lo que se puede ver es que la especie con la frecuencia de 15 días no se ve prácticamente afectada, nada, ¿no? Porque es muy tolerante. Ahora, si uno ve la concentración de proteínas acá abajo, lo que se puede ver, sí, es que con la frecuencia más alta, ¿no? Cada 15 días, obviamente, ¿no? Como hay una frecuencia alta, los conceptos que veíamos en la clase, el tiempo de rebrote es menor, entonces las concentraciones de nutrientes siempre son más altas en el tejido, pero bueno, para que tengan una idea, lo que uno puede obtener en este tipo de especies, estos son valores reales, ¿no? De concentración de proteínas. Fíjense que cuando es muy frecuente está cerca de 10, bastante infrecuente, está más bien en 6,5 en el piso. Y eso es la realidad para las especies megatérmicas. Y en Pascual notatum uno más bien cosecha hojas, porque prácticamente no. Tallos, algo que esté floreciendo, que no se cosecha. Bien, la producción, esto es por estación. Lo que está en rojo es en verano y lo que está en azul es en invierno. Y acá se ve el efecto de la selección, ya, ¿no? Son materiales que crecen muy bien ya en el invierno. Era uno de los objetivos del mejoramiento, seleccionar materiales que crezcan bien en el verano, pero a su vez que crezcan, que tengan una buena producción invernal, porque es el momento donde hay déficit, ¿no? ¿Verdad? Según lo que vimos en la distribución de la producción primaria, esa clase de forrajicultura. Entonces acá le apuntamos acá a esta parte, sobre todo a las barras azules. La producción de semillas, acá está para los distintos híbridos, ya los selectos. Ya quedamos con tres acá, después de los ensayos con pastoreo para la producción de semillas. Esta es producción total y esta es la producción de únicamente la semilla llena, ¿no? Fíjense, esto está en gramos por metro cuadrado nuevamente. Producción potencial esto, ¿no? Semillas llenas, fíjense, hasta 300 kilos por hectárea, pero en situaciones reales esto estaría más cerca de 100, ¿no? Esto es producción potencial, o sea, cosecha a mano y cosecha manual y posterior procesamiento. Bien, esto es uno de los híbridos de los estadounidenses, fíjense, que están trabajando ahora en la Universidad de la Florida. O sea que no tenemos mucho que envidiarle a ese híbrido en cuanto a producción de semillas. Bien, acá en esta etapa decidimos trabajar en un convenio que fue firmado en diciembre del 2023 con la empresa Oscar Perman y Asociados. En el convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias. eh, la idea era evaluar en distintos ambientes los híbridos más prometedores bueno, que nosotros seleccionamos. Entonces se evaluó en
Cerro Azul Misiones, que está acá en la foto, Corrientes, centro de Chaco, norte de Santa Fe. En Concepción del Uruguay se hizo un intento, pero bueno, no prosperó ya de entrada, no hubo problemas con el establecimiento del cultivo porque se planchó. Y acá en lo que es la cercanía de Jesús María, Córdoba, anduvo también muy bien, o sea que nos quedamos con esos ambientes para la evaluación. Esto es justamente ahí en Colonia Carolla, cerca de Jesús María. Los híbridos andan muy bien en latitudes altas. O sea, que es una especie bien subtropical, tiene una temperatura base que es mucho menor a la mayoría de las especies megatérmicas. Está en 8. Para que te den una idea, las otras especies varían entre 12 18 grados centígrados. Esta tiene 8 grados, 8 grados centígrados, ya empieza a crecer. Paspalum notatum. Bueno, acá está Esperanza, también que hizo su tesina, recientemente se recibió, trabajando con la producción de semillas. Fíjense el porte que llegan estos nuevos híbridos de Paspalum notatum. Bien, como el estado actual del programa del Pastorqueta, ya se han seleccionado dos híbridos promisorios, esto en conjunto con PEMAN, las decisiones fueron comunes. Se conoce su producción en pastoreo y la producción de semillas. El cultivar se seleccionará a partir del comportamiento de los distintos lugares de evaluación, que ese análisis ya se hizo, y la idea es hacer el registro en el INASE en el 2026 y que la empresa PEMAN pueda trabajar con el incremento y la comercialización de las semillas. Esa es lo que estamos trabajando hoy día con Paspalum notatum. Bien, con el pasto clavel, este es el segundo ejemplo que me gustaría mostrar, es bien contrastante. Este se hizo un trabajo en conjunto entre la Universidad de la Florida, está en el centro norte de la Florida, y la Universidad Nacional del Nordeste. Pasto clavel es martria altísima, lo vimos en la clase, lo mencionó el ingeniero Nenning en su clase, es una especie muy adaptada a los ambientes bajos de la región chaqueña, de Corrientes también, ahora le voy a mostrar pruebas. Lo que hicimos fue trabajar con híbridos. En la Florida habían dos híbridos, y bueno, en todo el mundo en realidad, pero fueron generados en la Florida. No fueron híbridos, eran accesiones que se llamaban, eh, a ver, me olvidé los nombres ahora. Eran Vega Alta y Flor ay, Alta. Vega alta y flor alta, esos eran los nombres que tenían, eran colecciones que se habían hecho, la especie es nativa de Sudáfrica. Bueno, yo estaba haciendo mi doctorado allá y el profe me dice, bueno, yo trabajaba con Paspalum notatum y me dice, bueno, querés un trabajo para los fines de semana, bueno, vamos a hacer esto. Le dije, sí, hagamos híbridos, un proyecto grande que tenían. El primer año no germinó nada, el segundo año obtuvimos 50 híbridos. A ver. Bueno, después le muestro. Y bueno, acá pasó las distintas etapas que le mostré, planta individual, parcelas, y esta etapa de evaluación acá para ver la interfase, ¿no? El animal con la planta. Esto en la Florida, de hecho, ¿no? Bueno, se seleccionaron dos materiales en conjunto. Uno se llama Kenhai. Esto en honor a un hombre que fue mi profesor, que de apellido Quesenberry, Kenneth se llama, por eso decidimos ahí por Kenhai, de híbrido, y Giftok es el otro. Acá en la región le dicen Kenny a este, y al otro, bueno, se pronuncia como se puede. Eh, bueno, y acá están, fíjense, los alumnos de grado, hace unos años atrás, haciendo la multiplicación de ese material, acá en Argentina ya. Fíjense, este fue mi profe con el que trabajamos, fíjense las primeras parcelas en un suelo eh, bajo, anegadizo, eso en la Florida. Después, la verdad que un impulsor de esta especie fue la empresa Amarilla Agropecuaria,
que pertenece a Amarilla Gas, en el establecimiento Don Enrique, donde se empezó el trabajo. Ellos presionaron mucho para empezar a trabajar con esto. Fíjense los ambientes, estos son ambientes de paja brava, de Panicum prionitis. Fíjense, esto con un dron, maquinaria pesada acá para mover esto. Lo que había dicho, lo que habíamos conversado con la empresa, con Amarilla Agropecuaria en primer momento, era que era necesario intervenir los ambientes menos productivos del establecimiento. Ustedes fueron a La Malia, la mayoría de ustedes, es un ambiente muy parecido. Entonces, bueno, la decisión era intervenir el pajonal de Panicum prionitis, en la paja cortadera, algunos le llaman. Entonces, bueno, es trabajo hecho en invierno, ¿no? Como decía, bien Nenning, donde no hay agua, solo está seco, bueno, años secos también. Bueno, y ahí se empezó a propagar, primero se armó el semillero, ¿no? Que era más esta parte. Eh, y se empezaron a propagar los híbridos. La verdad que andan muy bien ahí en esa zona. También se plantó, se armaron los semilleros, esto en la ELSA, esta es Valeria Gutiérrez, eh, también egresada de nuestra facultad, asesora de la ELSA, eh, ahí sobre el río Uruguay, noreste de la provincia de Corrientes. Bueno, acá armando el semillero de los dos cultivares. Bueno, esto plantamos a mano, digamos, así como se pudo, ¿no? Se preparó el suelo así bastante grueso, como pueden ver, y se plantó, anduvo muy bien, andan muy bien estos dos materiales. Bueno, esto en amarilla agropecuaria, para mostrar una característica muy particular del pasto clavel. Fíjense este el ambiente, ¿no? Esto se inunda hasta 80 centímetros llega. eh, en la profundidad del agua. Acá probamos distintos materiales del pasto Nilo, los nuevos híbridos que después les voy a comentar, el pasto Tangola, que era lo que ustedes habían visto en la Amalia, y los distintos materiales del el pasto clavel, algunos materiales nativos también. Eh, Hay materiales de braquiaria como el pará y el tangola que fíjense, este es el crecimiento inicial acá, la producción en distintos momentos, que tienen muy buena producción, el materiales de braquiaria. Sin embargo, los materiales de clavel también, fíjense los híbridos, como, fíjense acá Giptoc. Fíjense lo que crece, pero la característica particular que lo mencionaba el ingeniero Nenning, y por eso él decía que era lo que más, con la pastura que más carne él vio que se produce, es porque en el invierno sigue creciendo. Esta columna acá lo que marca es la tolerancia al frío. Tanto el clavel como el Nilo son los más tolerantes al frío de los materiales que se evaluaron acá en el Bajo. Todo lo que es braquiaria, cuando llega a los primeros fríos, en mayo, junio, se queda papel, ¿eh? Eso hasta que, bueno, se den las condiciones para crecer nuevamente en la primavera. Entonces, esta es la gran ventaja, ¿no? Del clavel y del Nilo. Y el clavel en este ambiente en particular crece bastante más que el Nilo, así que es muy interesante. Esto es cerca de la Ruta 11, cerca de Basail. Bueno, situación con el clavel, se cuenta con dos cultivares que se adaptan bien en la región. Probamos en Formosa, probamos en Chaco, en Corrientes y hoy día también en un campo en Entre Ríos de la familia Cook. Eh, este cultivar, Giptoc, es más macollador y tiene tallos más finos. Este otro se llama Kenhai, es más vigoroso y tiene tallos más gruesos. Los norteamericanos por lejos prefieren este. Acá en la región, hasta ahora, los comentarios que escuché, la mayoría de los productores se quedan con Kenhai, pero Giftok también tiene, yo creo que tiene no hay por qué dejarlo afuera, porque eh, realmente esta característica de macollar mucho, ustedes saben, lo vimos en la clase, ¿no? Es uno de los componentes estructurales del crecimiento y una de las cuestiones más importantes. Muy tolerantes al frío, se mantienen verdes durante gran parte del invierno. Falta información a nivel local.
de valor nutritivo y producción secundaria en el NEA. Esto es una cosa pendiente. Sí hay información para Estados Unidos, pero nos falta para acá, para la región. El mejoramiento genético del pasto nilo. En esa especie, para esa especie nosotros hemos colaborado con el INTA. ¿Cómo hemos colaborado? En primer lugar, cuando yo llegué a la Argentina en 2010, bueno, la gente del INTA me dice, bueno, hay una beca disponible, se le asignó a Silvana Ferrari, que es de Mercedes, hoy ya se doctoró. Entonces ellos tenían guardados, tenían guardado bastantes introducciones, germoplasma del Nilo, todas son, el Nilo es del sur de África, ¿no? Eh, entonces, distintos materiales. Nosotros lo primero que hicimos en esa tesis fue ver los niveles de ploidía. La mayoría eran tetraploides, había pentaploides, hexaploides. El Nilo, sin duda, es una de las especies más interesantes para todo lo que es ambientes anegadizos de corrientes, porque forma estos tapices que se ve acá en la foto de abajo, que es una pradera realmente. Si uno puede, si los visito en el futuro y tienen praderas de este tipo en los establecimientos ¿cómo es? Que asesoran, realmente lo voy a felicitar porque esto es, fíjense la diferencia con respecto a un pajonal, esto es realmente, y eso encima es una especie C3, de anatomía foliar C3, que es una excepción entre las gramíneas perennes de ciclo estival, tiene muy buen valor nutritivo. Bueno, vimos que la especie era sexual, se reproducía en forma sexual, era alógama, y como la mayoría era tetraploide, empezamos a cruzar entre los materiales tetraploides. Se obtuvieron híbridos, un buen número, más de 200, de distintas cruzas, y se empezó a evaluar, primero en el campo experimental, después en el INTA, ahí está en instancias muy grandes hoy, eso está en Rincón de Corrientes, en evaluación. Y se seleccionaron dos materiales que se inscribieron en el INASE. Lo hizo Silvana Ferrari. Yo simplemente la acompañé como director de tesis, soy parte, ¿cómo es?, entre los creadores, estoy en el INASE, con el doctor Martínez también, pero nosotros simplemente la guiamos, es responsabilidad de ella. Por AB, INTA es la versión más plástica, es un híbrido muy plástico, ahora voy a mostrar una foto del Nilo, es uno nuevo. ¿Qué significa el mejor en guaraní? No sé bien la pronunciación por ave. Y este Tugui, Obi e Inta significa sangre azul. ¿Por qué? Porque las hojas tenían un verde azulado, era una planta más erecta, eh, produce más en ciertos ambientes. Pero esta primera es la más plástica, incluso en Chaco tolera algo de salinidad por ave que está acá en esta foto, fíjense lo que puede llegar a crecer con agua, esto realmente sí se adapta al ambiente donde ustedes estén trabajando en un futuro, es realmente muy aconsejable, ¿eh? Estos nuevos materiales de Nilo, fíjense lo que es. Esto es agámico también, ¿eh? Como el Martria, el clavel, y esto es todo de propagación agámica. Entonces son cultivares de propagación agámica. Con el pasto horqueta estamos generando un material la idea es que se reproduzca por semillas. Ahora con el clavel, con el Nilo, esto es de propagación agámica. Bueno, con Cetaria también hemos colaborado. Fíjense, esto es Cetaria fascelata. Es la especie más cultivada en todo lo que es centro y sur de la provincia de Corrientes. Le llaman setaria, como ustedes vieron bien en la clase, en los malezales, fíjense el cambio de uso de la tierra, realmente es tremendo cuando uno introduce setaria en ese tipo de ambientes. Es más bien plástica, en los suelos arenosos también funciona muy bien. Hay gente usándola en pastoreo rotativo, en grandes extensiones, anda muy bien, setaria facilata. Entonces, bueno, se inició un programa de mejoramiento en el INTA de Mercedes a cargo de este hombre, ingeniero agrónomo también, Guillermo MacLean, que yo fui su director de tesis de la maestría, lo hizo en la Universidad Nacional de Rosario.
trabajando como en una planta alógama, ¿eh? Trabajando con poblaciones. Entonces, partimos de dos fuentes de germoplasma, una que tenía una base genética muy estrecha y otra que era más bien amplia, para probar, digamos, cómo se podía avanzar en la mejora. Bueno, hoy día tiene dos poblaciones ya muy cercanas a resultar en dos nuevos cultivares de Setaria fasciolata, que pronto van a estar en el mercado. Bien, en cuanto a... ¿hasta ahí alguna pregunta en las gramíneas? No, estamos yendo bien, ingeniero. Bueno, bueno, gracias. Entonces, ahora seguimos con las leguminosas. Pasto Nilo es género Acrocerum. Acrocerum macro. Acros- sí, acroceras macro, sí, sí. Bien, Es, gracias. es, es una panicia, está muy emparentado con Panicum y con Paspalum, acróceras. Es más, hay especies nativas, hay dos o tres nativas que son más bien anuales, no tienen obviamente el potencial que tiene Acroceras macrum, pero están esas especies en nuestros pastizales, son de los bajos también, pero muy afines a Paspalum y a Panicum, muy cercanas a Croceras. Es más, antes estaba clasificado como Panicum, pero es un género diferente, sí. Eh, Bien, eh, las leguminosas forrajeras. Acá voy a hablar de estilosantes, un género sudamericano, tiene un gran número de especies en Sudamérica y nosotros en los trabajos nos concentramos principalmente en tres de ellas. Pero hoy voy a hablar más bien de estilosantes guianensis. Bien, el programa de mejoramiento de estilosantes del género por la Facultad de Ciencias Agrarias se divide en dos. Por un lado está lo que es la colección y caracterización genética del germoplasma nativo. Y por otro lado, la parte de hibridación de los cultivares mejor adaptados a la región. Eh, Bien, entonces arranco por la primera parte. Fíjense, este tiene tres folíolos, bien característicos. Bueno, lo vieron en Santa Ana, en el campo que visitamos por la Ruta 43. Esa es una forma nativa de estilosante que se llama estilosantes hipocampoides. Voy a hablar también de esa especie. Pero esta que está en la foto es estilosantes guianensis. Le llaman la alfalfa de los trópicos, justamente. Bien, bueno, acá es una mención muy especial. Cuando iniciamos el trabajo de colecta, nos ayudó mucho el ingeniero Bani, que habrá sido, el Ricardo Bani, habrá sido profesor de muchos de ustedes de botánica sistemática. Él era un especialista en el género y él escribió una revisión taxonómica sobre el género, donde están la clave para las distintas especies. Entonces eso es la base como para empezar a trabajar, ¿no? Para coleccionar, para conservar y para mejorar las distintas especies de estilosantes. Bueno, acá estábamos, fíjense, en un viaje, esto en el límite entre Corrientes y Misiones, ya las lomadas de Tierra Colorada. Ahí habíamos hecho una colección. Acá está Celeste Silvestri, Graciela Labia de Libone, que estaban participando en esta colecta. Esto es Ituzaingó, también Corrientes, suelo arenoso. Esto es Misiones, fíjense, es suelo que están en formación, ahí cerca de San Ignacio, Misiones. Eh, Se ve la roca, digamos, que está, recién se está rompiendo, se está formando, digamos, el suelo, algunas gramíneas y el estilosante creciendo ahí. Eh, Bien, acá hay un mapa donde se ve las colectas que habíamos hecho. Acá con los circulitos negros está Stylosantes guianensis. Y con los triángulos está lo que resultó siendo Stylosantes hipocampoides. El ingeniero Bani decía, eso, a nosotros cuando veíamos eso decíamos de todo lo mismo.
Él decía, no, son especies diferentes. Son especies diferentes, hay que tratarlas como tal. Bien. Y ahora van a ver por qué tenía razón en lo que decía. Fíjense, incluso en una localidad acá, en Ituzaingó, en las cercanías, ¿no? Convivían las dos especies, conviven las dos especies. Bien, esas fueron las colecciones que iniciamos. Y acá es un estudio con marcadores moleculares. Y es bien simple lo que le quiero mostrar, nada complicado. El primer punto es que acá con distintos simbolitos lo que se trata de representar son las distintas, eh, justamente las distintas plantas de un mismo sitio. En un triángulo viene a ser un mismo sitio, un círculo un mismo sitio, un cuadradito un mismo sitio. Bien, y lo que muestran los marcadores, el análisis genético, es que las especies se agrupan por separado, corroborando lo que decía el ingeniero Bani. Por un lado, Estilosantes hipocampoides y por otro lado, Guianensis. A su vez, acá abajo, si bajamos esta parte, que dice B, las poblaciones de Corrientes, de Estilosantes guianensis, se separaron de las de Misiones. A su vez, las de Corrientes estaban muy emparentadas entre ellas, sin embargo, las de Misiones estaban bien separadas, bien distintas entre ellas. Una era eh, de San Ignacio, ahí en el Peñón del Teyucuaré, un suelo, ¿cómo es que le llaman a eso? Arenisca, ferruginosa, y esto otro es de Corpus, Misiones, que es más un suelo rojo profundo. Bien, y después, ¿cómo se separaron las poblaciones de estilosantes hipocampoides? Les muestro acá en el mapa. Esto que es cerca de la cruz, entre cerros, esto que es acá, que viene a ser la parte norte, ¿no? Noreste ¿cómo es? De Corrientes, y esto que es más en la cercanía de la ciudad. O sea, en esos tres grupos se separó lo que es hipocampoides. Bien, bueno, acá está la distribución, se hizo una, una representación, ¿no? De los puntitos negros, es donde realmente se coleccionó Guianensis. Y esto que está pintado acá en el mapa se denomina modelado de nicho ecológico, que da una idea a partir de la distribución y las condiciones ambientales y de suelo del sitio donde realmente se coleccionó, a dónde más se puede llegar a encontrar la especie y dónde particularmente habita la especie. Entonces, cuanto más rojo, significa que hay más probabilidad de encontrar a la especie. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que Guianensis es bastante más tropical y acá Hipocampoides es bastante más subtropical, que se ve acá en los dos mapas de abajo. Fíjense que hay colecciones de Córdoba, ya en Córdoba, para Hipocampoides. Justamente tuvimos la visita de una delegación china que nos invitó al ingeniero Bani y a mí a visitar. Él pudo ir, después llegó la pandemia. Bueno, yo por suerte no fui en el 2020. Eh, los chinos están interesados más en esta especie que en Guianensis porque es más subtropical, ¿no? China prácticamente tiene muy poco de tropical en su territorio. Entonces, bueno, acá hay mucho interés por esta especie. Bien. Bueno, ¿y qué pasó con estos materiales? Lo que estamos haciendo en la actualidad, principalmente liderado esto por Celeste Silvestri, eh, es viendo cómo se comportan a campo ya las colecciones naturales. Estas que hicimos. Las cultivamos acá en el campo experimental, estas, y estamos viendo su comportamiento. Y hay algunas que es impresionante cómo crecen, y otras que realmente tienen un crecimiento muy moderado, muy modesto, ¿no? Está toda la gama. Son más bien rastreras estas especies. Eh, bien, después se avanzó con la generación de híbridos. Esta viene a ser la segunda parte. Cuando estaba la profesora anterior de forraje, se llamaba Elsa Ciotti, ella tenía conservada eh, cultivares y líneas que a nivel global ya estaban siendo utilizadas. Fíjense, estos tres cultivares, los primeros Endeavour, estos Graham y Cook, son
cultivares eh, que fueron registrados, liberados por los australianos. Ellos vinieron a Sudamérica muchos años atrás, coleccionaron algo parecido a lo que mostré la parte uno de este trabajo. Coleccionaron los materiales, los llevaron a Australia, evaluaron y seleccionaron algunos. Esta es una planta que es autógama. Entonces, a nivel natural, mantiene altos niveles de homocigosis, entonces uno puede cosechar la semilla y se mantienen las características genéticas, agronómicas del material. ¿Eh? Bien, eso es muy importante, por destacar. Entonces, estos Cook, Graham y Endeavour, estos son cultivares australianos que son líneas puras, ¿no? Se reproducen por semilla. Bueno, el CIA también seleccionó un material y acá ya teníamos un material que lo había coleccionado el ingeniero Cuarín, que era nativo, acá de Santa Ana, Corrientes. Bueno, ahí empezaron los cruzamientos entre estos materiales que vimos que se comportaban muy bien. Estos eran los más destacados, de lo que había conservado. Estos 5 andaban súper. Fíjense el volumen que ya se veía en estas plantas. Este de Gastón Aquino ahora trabaja para el CUMPA en la zona de Bellavista, ingeniero agrónomo. Hizo su tesina con la primera generación. Se evaluó los híbridos. Ya los primeros cruzamientos intervino la ingeniera Brugnoli, en, bueno, la ingeniera Ciotti, ni hablar, que nos enseñó cómo hacer los cruzamientos, porque son cabezuelas con 6 flores que hay que ir sacando las flores, dejar una, castrar el día anterior y al otro día polinizar. Entonces, bueno, se hizo una F1, la ingeniera Brugnoli fue capaz con marcadores moleculares de separar aquellas progenies que eran producto de autopolinización, porque las plantas autógamas tienen una alta tendencia a la autofecundación. Entonces, en los cruzamientos a veces se falla, ¿no? Y la semilla es un producto de autofecundación. Entonces se separaron las que eran producto de autopolinización y aquellas que eran realmente híbridos entre estos materiales, que ya eran buenos, ¿no? Los híbridos, se cosechó la semilla de los híbridos y se empezó un proceso de selección que tenía estos objetivos, que era, la planta tiene una corta vida útil, por así llamarlo. Entonces nosotros pensamos que eso estaba relacionado con la falta de tolerancia al frío, porque la especie es más bien tropical, como mostré en el mapa. Hay una enfermedad que aparece en el otoño, acá los otoños son muy húmedos, que es una antracnosis, y bueno, y evaluamos el rebrote primaveral. Entonces, estas 3 características como las primarias, ¿no? Pero además se evaluó el crecimiento, la nodulación, la floración temprana, porque hay veces que florecía muy tarde, ya venían las primeras heladas y no cosechábamos nada de semilla. eh, la tolerancia a la defoliación por corte y por pastoreo. Bien, entonces, bueno, la F1, acá hay una tesina, como les decía, la F2, Diego Winter, también asesor privado, ahora asesor CREA, hizo la tesina con la F2, dirigido por Andrea Brugnoli. Eh, bien, la F2 era bastante grande, tenía como, ¿se acuerdan que en la F2 de las plantas autógamas es donde se observa la mayor diversidad en las plantas de este tipo de reproducción, ¿no? Y fíjense acá como la diversidad que había. Y acá el ambiente hizo el trabajo por nosotros. Fue un otoño muy húmedo, entonces la antracnosis se manifestó muy, en forma muy pronunciada. Acá se ve los restos, digamos, a la afección por esa enfermedad. Eh, y el invierno fue muy frío ese año, el año de evaluación. Entonces, más del 80% de las plantas murieron. Quedaron algunas, fíjense, acá está, en el campo experimental, quedaron algunas plantas, se cosechó la semilla de esas plantas, se avanzó,
Esta es la generación, la filial número 3. También asesor privado hoy día, Fabio Podkowa, está en Misiones, también hizo su tesis acá. Eh, Después la F4, acá fíjense, todavía segregando, acá esto en el verano, ya bastante más interesante, ¿no? La F4, la F5, ya los materiales menos deseados iban quedando en el camino. Ayelen Silva Reis, su tesina con la F4, y así, bueno, se fue avanzando. Después, acá está el trabajo de Sili, Nahuel Sili, que ahora trabaja en la zona Charata. Él evaluó la respuesta a la defoliación con dos frecuencias de corte. Era en su momento cada 30 y cada 60 días. Decíamos, bueno, esta leguminosa no va a tolerar cortes cada 30 días, porque es un material, no es una gramínea, ¿verdad? Es un S3. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre, entre la producción con cortes cada 30 días y cada 60 días, lo cual es muy promisorio para una leguminosa. Estas son, siguiendo la idea, estas son las líneas que fueron quedando, ¿no? A través del proceso de selección. Esta es la evaluación en pastoreo, nuevamente. eh, altas cargas, esto hecho en Colonia Benítez. eh, Altas cargas por un periodo corto, para ver la respuesta de la planta al pastoreo. No era para ver la respuesta del animal, para eso hace falta mucho más superficie. Entonces, esto se pone una alta carga, por ejemplo, 4 horas un día, al siguiente día se repite hasta que comen todo, ¿eh? Y después se ve cómo la planta responde. Eh, entonces, bueno, realmente es destacable que los materiales selectos pueden estar 4 años en cultivo, producen en promedio en suelos arenosos sin fertilización, con entre 6 y 10 partes por millón de fósforo, producen 6 toneladas de materia seca, eh, 15 a 18% de proteína, estos valores reales, con esta frecuencia de 30 días. El total de nutrientes digestibles está entre 74 y 78%. Eh, Bien, esto ya es con las líneas más avanzadas. Hay un cultivar que está en el Brasil, que se llama Campo Grande. Es el cultivar más usado por la gente de Brasil, que es de otra especie, no es de Stylosantes guianensis, pero a los fines era para compararla, la comparamos en corrientes. Fíjense, el crecimiento eh, bastante similar, pero cuando viene el frío, los fríos, que nosotros estábamos apuntando a un material más subtropical, ¿no? Eso se veía acá con el NDVI. Fíjense, esto era después de la primera helada. Fíjense acá que está en verde más oscuro. Esto es Stylosantes guianensis, que estoy marcando con el cursor. Y esto es Campo Grande. ¿Eh? Y esto ya la segunda helada, fíjense, guianensis, ya le afectó un poco más, es cierto, pero se mantenía más verde. Y acá está Campo Grande. Que bueno, se ve en la foto, ¿no? Creo que está claro en la foto. Otra tesina también, el trabajo. Bueno, después, estilosantes también lo evaluamos. ¿Qué impacto tiene cuando crecía con gramíneas perennes de ciclo estival, como Acambal, Chané? Esta es la tesis de maestría de un alumno de Brasil, eh, donde, bueno, se plantó solo el cambá, solo el chané, solo el estilosantes y intersiembra, hemos intersembrado un surco de cambá, un surco de estilosantes y así. Bueno, y los resultados, esto creo que lo había mostrado en las clases, muy interesante. Fíjense, este es el cambá, el tercer año, donde se cortaba y se retiraba el material. Entonces, para el tercer año, obviamente se va empobreciendo el ambiente, ¿no? Esto está expresado en tasa, en gramos por metro lineal, por el surco, por grados día. El cambá, acá está el pastor chané,
Acá está el estilosante solo, fíjense, para el tercer año, muy interesante, produce tanto como las gramíneas. Fíjense este verdecito. Bien, cuando está asociado con la gramínea es donde se ve el mayor impacto. Fíjense, la producción del CAN-BA más que se triplica cuando está asociado a la leguminosa. Esto con cortes, ¿no? Estoy diciendo que está pastoreado con cortes, pero se ve un efecto muy importante que no lo puedo atribuir 100% a la transferencia del nitrógeno fijado por la leguminosa, pero gran parte de ese crecimiento extra que tiene la gramínea debe ser, sí, a lo que va fijando la leguminosa en un suelo muy pobre, arenoso. Y lo mismo con el chané. Fíjense cómo responde. Ese es para el tercer año, como le decía en la clase. Cuando uno asocia leguminosas con gramíneas, mayor impacto se va viendo del segundo año en adelante, no el primero, ¿eh? Porque no se da prácticamente la transferencia del nitrógeno. Bueno, se está haciendo un análisis multiambiental con las líneas del estilosantes. Cerro Azul, tenemos nuestro socio, hay un egresado de acá de agronomía también, Emilio Maidana, Valeria Gutiérrez acá en AELSA, bueno, acá estaba Enzo Caballero en Sáenz Peña, bueno, acá el ingeniero Chanurdí, el campo de Alex Sili, que también participa mucho de estos trabajos. Fíjense, esto en Chanurdí, acá, fíjense, ahí estoy parado. Son las líneas del estilo Santes. Fíjense la cantidad que crece, que creció, porque eso de pasado dan. Y esto en el Cerro Azul, estas líneas. Eh, Bien, también se está haciendo un trabajo muy importante en cuanto a la nutrición animal. Hay un grupo en Formosa especializado en la nutrición animal que está haciendo investigación y que se interesó por estilosantes, por el nuevo material, y está viendo los valores nutricionales, qué tipo de proteína tiene. Uno puede decir, bueno, tiene 17%. Oh, ¿qué tipo de proteínas son? ¿Eh? Eh, a veces nos quedamos así con lo grueso, ¿no? Ellos están viendo más en detalle. Después, ¿qué impacto tiene cuando uno suministra el estilosantes a una dieta rica en gramíneas, que es muy común en nuestra región? Eso se está viendo. Eh, distintas fracciones, ¿no? del estilosantes, cuando se va aumentando, ¿cómo impacta eso en la dieta? Bueno, y acá se firmó un acuerdo con una empresa que se llama Sigma Argentina. Fíjense, ahí están los involucrados, el dueño de la empresa, Martín Singoni, de Pergamino, Vera Brugnoli, Florencia Marcón y Alex Sili, las cátedras de forrajicultura y zootecnia involucradas. Eso en pleno invierno, fíjense el estilosantes, nada mal para una leguminosa. Fíjense acá atrás está Brachiaria y Chloris, Grama Rhodes. Fíjense cómo está afectado por el frío. Fíjense lo bien que está para el momento del año, ¿no? El estilosantes. Eso es Chaco, Colonia Benítez. Eh, bueno, se firmó un acuerdo para para la multiplicación y comercialización del nuevo material. Bien. Pionera se llama, Pionera UNE, y estamos esperando que salga. Hace bastante ya se presentó los papeles al INASE eh, para que salga el registro de este cultivar. Eh, ¿Para qué se puede utilizar el cultivar? Para la elaboración de reservas de alta calidad, heno, para la elaboración, para el cultivo con una pastura monofítica, como un banco de proteína uno puede utilizar, fíjense cómo crece, como pasturas polifíticas en mezclas, ahora estamos avanzando con distintos estudios en ese aspecto, ahora les voy a mostrar uno, y como cultivo de servicio para suelos empobrecidos. Y bueno, acá, fíjense, esto es la estancia Las Marías, en un yerbal nuevo. Fíjense, esta sembradora pudimos comprar con un proyecto,
de un surco. Entonces se sembró ya el año pasado, ahora nuevamente en Yerbal Nuevo. Yerbal, esto tenía creo que 9 años ya, el Yerbal, para ver como cobertura, ¿no? Cobertura verde, aporte de nitrógeno. Eh, a su vez, fíjense, esta foto es de la semana pasada. Hay interés por parte de los productores de Formosa, ganaderos de Formosa, sobre todo pensando en la región central y semiárida de Formosa, al oeste que le dicen ellos, para ver si se puede intersembrar en pasturas empobrecidas de Gatton. Gatton, a ver, les recuerdo de la clase, lo que es el cultivar Gatton de Panicum maximum o de Megathyrsus maximus, acompaña al desmonte, ¿no? O sea, cultivado acompañando al desmonte. Suelos de altísima fertilidad que con el transcurso del tiempo y su uso, 15 años de uso, empieza a empobrecerse esas pasturas, a quedar ralas, como se ve acá hay matas aisladas. Entonces, bueno, la idea es ver distintos métodos para tratar de incorporar el estilo Santes en esas pasturas preestablecidas, eh, ya sea rastra, ¿cómo es? Desmalezada y después siembra sin otro tratamiento, o siembra y aplicación de glifosato a baja dosis para tratar de que al menos se atenúe el crecimiento del gato, ¿no? Y que dé un poco de lugar al estilosante para que se instale. Entonces, bueno, esta siembra se hizo en Laguna Yema, cerca de Laguna Yema, un campo productor siempre, ¿no? En Bartolomé de las Casas, el campo de Nenning, no es Fernando, sino es Otto Nenning, y después Güemes, General Güemes, también Formosa, para ver cómo funciona. Bueno, el programa de estilosantes, las líneas nativas se encuentran en evaluación. Acá hay que mencionar también que la ingeniería a una becaria que se llama María Cubilla, están también en las líneas nativas tratando de avanzar con la hibridación interespecífica entre las especies nativas de la región, pero las líneas que coleccionamos ya están en evaluación. Se inició un programa para tratar de integrar la genética nativa en materiales mejorados, bueno, a eso hacía referencia. Eh, bueno, Pionera UNE debería ser aprobada este año, hasta ahora va todo encaminado en el INASE, que salga como cultivar, y bueno, estamos avanzando, no a la velocidad por ahí que esperábamos, pero se está avanzando con la empresa Sigma Argentina para el incremento y comercialización de las semillas, porque realmente la facultad difícilmente pueda suministrar la demanda que hay de leguminosas, ¿no? De gramíneas también, pero de leguminosa del medio. Entonces, queremos que sea una articulación, una asociación público-privada, ¿no? Este trabajo con estilosantes y con los otros, y con el material de Notatum también, todo lo que es por semilla, ¿no? Eh, bueno, como comentarios finales, el programa de mejoramiento tiene varios productos nuevos entre gramíneas y leguminosas. Entre las gramíneas se está desarrollando un nuevo cultivar del pastorqueta que combina alta producción estacional, apuntando principalmente a lo que es la producción invernal, y persistencia al pastoreo. O sea, se trata de mantener esa característica natural que tiene la especie, pero que crezca más, particularmente en el invierno. Casi semillas, ni hablar. Es más, nosotros de los últimos 3 híbridos que teníamos, había uno que era el mejor de todos, pero ese se quedó en el camino porque la producción de semillas era un poquito inferior a los otros dos. Entonces, bueno, eh, se quedó ese. Dos cultivares del pasto clavel. Que tienen excelentes características, de un potencial tremendo, crecen, ya se probó en distintos ambientes de mantilla, como les decía, en alvear, corrientes,
en Corrientes, en la cercanía de la ciudad, bueno, en Chaco, en distintos lugares, en Formosa, norte de Santa Fe, andan súper bien, andan estos materiales del clavel. Pionera es un nuevo cultivar, justamente el nombre hace referencia a que la primera leguminosa forrajera desarrollada por la UNE y porque se adapta a suelos pobres. Cultivar de muchos usos y potencialidades. Y se han desarrollado y registrado en el INASE dos nuevos cultivares del pasto Nilo, principalmente con el liderazgo de Silvana Ferrari y del INTA, pero acompañado por nosotros. Y bueno, eso era lo que les quería presentar. Si tienen preguntas, ya que no me interrumpieron, me pueden preguntar ahora. Inge, yo tengo una pregunta. ¿Usted cómo dijo que era el nombre cuando ponía alta carga por poco tiempo? Los norteamericanos le dicen mob grazing, MOB y grazing. Le dicen así, que es un nombre comúnmente usado. Nosotros no tenemos una denominación. Así como usted lo mencionó, está bien decir alta carga por un periodo restringido. Digamos, hay que describir la acción, ¿no? Eh, Ajá. eh, Eso generalmente se usa cuando uno tiene poca semilla, todavía está en el proceso de selección, entonces puede hacer una superficie, parcelas chicas, pero ya quiere incorporar los animales a la evaluación, lo cual es, cuanto más temprano se incorpora, mejor, ¿no? Claro, yo tenía Eh, entendido que se llamaba Bousin o estoy confundido con otra cosa. sí, sí, eso es otra cosa. Voisin es un método de pastoreo. Bien, Sí, Voisin es un método de pastoreo. Qué bueno que, como dimos en Foro Agricultura, tiene Boisin, fue una eminencia, digamos, un francés, que desarrolló toda una escuela del pastoreo. Realmente fue uno de los pioneros del pastoreo rotativo, ¿no? Bueno, y tiene tres leyes principales. Creo que la más importante es la segunda, donde habla de la importancia de los descansos, ¿no? Entre eventos de pastoreo. Él en sus leyes habla de que los animales no tienen la permanencia en una parcela de los animales, no tiene que superar un día, ¿no? Y que obviamente los periodos de descanso entre eventos de pastoreo es lo que hace a la persistencia y a la productividad de los forrajes, ¿no? Entonces eso sentó las bases, realmente sentó las bases de todos los métodos o escuelas que hay hoy día, que se habla de pastoreo inteligente, ganadería inteligente y todo tipo de denominación que usan hoy en día, fueron sembrada, por así decirlo, a partir de esos cimientos de Boisín, ¿no? está muy Sí, bien, pero gracias. no hay nada. ¿Alguna otra cosa de los cultivares, de los desarrollos? Si quieren comparar con otras especies que se utilizan en el NEA, por ejemplo, me pueden preguntar para ver cómo se desarrollaron, ¿no? Las otras pasturas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Yo tengo una consulta. En un campo natural, por ejemplo, donde hay de manera natural Paspalum notatum, eh, ¿es recomendable, no sé, incorporar o ver la opción de incorporar semilla para aumentar esa población o algo así? ¿O con manejos nomás podría uno a ese campo natural aprovecharlo mejor? Excelente pregunta. La verdad que creo que también fue una de las preguntas de este año en la Malia, cómo, qué, qué opciones, qué harían para manejar mejor el campo y demás. Bueno, una de las primeras cosas que siempre hay que tener en cuenta es dividir los ambientes, ¿no? Uno no puede decir voy a incorporar pasturas cultivadas
sino que uno tiene que dividir los distintos ambientes. Y bueno, una cosa muy recomendable para dividir los ambientes es justamente identificar los distintos tipos de vegetación. Entonces, como le decía el ingeniero Nenning en la clase anterior, ustedes pueden decir, por un lado, está los pajonales de paja cortadera, Panicum prionitis, el pajonal de Paspalum intermedium, el pastizal de, ya un poco más alto, ¿no? De Zorgastrum setosum, el pastizal del falso espartillo, eh, un prado, ya una pradera de Paspalum notatum, bueno, el monte, el bañado, el estero, el borde del estero, la cañada. Bien, entonces, a partir de esa subdivisión, eh, si uno quiere avanzar con las pasturas cultivadas, sería muy recomendable apuntar a aquellos ambientes que sean menos productivos, porque el impacto que van a tener en la producción global del establecimiento va a ser mucho mayor. No sé si me explico. Entonces, los prados de Pascual notatum y los pastizales donde domina Pascual notatum son de los más productivos del NEA. Entonces, esos son los últimos ambientes que yo intervendría o que recomendaría intervenir. Si ya está, a ver, muchos de ellos ya fueron intervenidos y en ese caso, obviamente uno podría optar por estos nuevos cultivares de Pascual notatum, por Estilosantes guianensis. eh, bueno, la única opción que hay hoy en día en las lomadas arenosas, por ejemplo, todo el mundo usa braquiaria brisanta, marandú es lo que todo el mundo usa. Sin embargo, bueno, como les decía, tiene esta cuestión, ¿no? Que en el subtrópico, en el trópico anda perfecto, en el subtrópico tiene la gran desventaja de que van a tener 5 o 6 meses una pastura que no crece. Entonces, un alto crecimiento estival, pero van a tener mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre probablemente en la mayoría de los años, sin crecimiento. Bueno, en el campo natural esos prados o pastizales de Pasparum notatum no va a ocurrir eso, ¿no? Va a haber crecimiento invernal, va a haber crecimiento más temprano en la primavera, más tarde en el otoño. Sí, sí, O de sea que hecho, son... estas lluvias sí le ayudan mucho también. Las Sí, lluvias que hubieron claro. durante el invierno y eso. Sí, pero también hay ambientes, ¿no? A veces dice, bueno, un pirizal, ese tipo de ambiente, el pajonal del Panicum prionitis, digamos, y bueno, o sea, que el animal directamente no consume. Si, por ejemplo, se quema y consume el tiempito el rebrote, es todo lo que uno puede esperar de esas grandes superficies. Entonces, lo primero para pensar en pasturas cultivadas es dividir por ambiente y apuntar a los ambientes menos productivos del campo. Y otra cuestión, cuando yo les mencionaba, ¿se acuerdan? En la clase, siempre hay que pensar en dos etapas. No lo mencionaron los especialistas que presentaron en la optativa, pero yo refuerzo lo que presenté, lo que les mencionaba en la clase de forrajicultura, que tiene que haber una segunda etapa donde ustedes consideren el manejo que le van a dar a la pastura. Eh, si ustedes van a usar pastoreo continuo, tienen que pensar en pasturas que toleren una alta intensidad y una alta frecuencia de pastoreo. Y así uno se va desplazando, digamos, hasta que va avanzando en el apotreramiento y los métodos de pastoreo hacia mayores rotaciones. Uno puede ir avanzando yendo hacia pasturas más de porte más directo, ¿no? Eh, y que toleren menos. Porque hay veces que la especie se adapta al ambiente, pero eso no significa que se adapte a su manejo. ¿Se entiende? Manejo de pastoreo, me refiero.
Entonces la etapa uno es ver el ambiente y la etapa dos es el manejo que le van a dar. Porque si es una especie que no tolera alta intensidad y alta frecuencia de foliación por pastoreo, ustedes la exponen a eso, lo más probable es que en el segundo o tercer año ya se empiece a malezar, empiece a disminuir, a retroceder. Muchas veces vuelve la vegetación natural, a veces es buena, pero hay veces que la situación es más delicada, se maleza, y hay veces que esas malezas pueden ser leñosas o muy poco deseables, y el ambiente se torna totalmente improductivo con el tiempo, ¿no? Entonces, esas dos etapas son críticas. Recuerden siempre eso, ¿no? El ambiente primero, considerando el suelo, las precipitaciones, eh, si es anegadizo o no, si es bajo, media loma alta. Está bien eso, por un lado. Y después el manejo que le van a dar. Esos dos componentes. Bien, me extendí mucho, creo, la respuesta. ¿Alguna otra pregunta sobre los cultivares? Pregunta, ingeniero. Sí. ¿Tiene alguna experiencia en estos ambientes naturales modificados con gas, de algún mejoramiento o algún agregado de especies de crecimiento eh, otoño, invierno, primaveral, digamos, como para mejorar la receptividad de esos ambientes en la época invernal, digamos? ¿Qué ambiente, perdón? De estos ambientes modificados con pasturas megatérmicas de lo que hablamos, eh, y agregando alguna pastura invernal, digamos, para mejorar la receptividad en el bache. Está bien. Dentro del mismo tapiz. Exacto, exacto. Que no es productivo en invierno, digamos. Claro. Sí, bueno, acá en la zona, por mencionar NEA y también cinturón sudamericano, subtrópico, digamos, lo que es verdeos, mayormente se hace aparte, ¿no? Esa es la realidad, se hace en una superficie distinta a donde está el campo natural o la pastura cultivada megatérmica o estival. Sin embargo, a pesar de lo que dije, es posible incorporar a través de intersiembra y demás especies como el raigras. Los norteamericanos bastante están más avanzados en eso, tienen más limitaciones en cuestiones de tierra, ¿no? Entonces ahí uno trata de poner los dos componentes en una misma superficie. Acá muy poco se hace, no hay nada que yo haya visto por lo menos. Eh, pero es posible sí intersembrar. Lo que sí hay que intervenir de alguna manera. Bueno, un poco era lo que tratábamos de hacer ahí con el gato, ¿no? Cuando poníamos el estilosantes, eh, de alguna manera, o moviendo el suelo, o aplicando herbicida en el surco donde va a ir, eh, para que se pueda instalar la pastura invernal. Más allá que no que la especie estival no crezca en ese periodo, pero de todas maneras hay que intervenir de alguna manera, por lo menos en el surco donde se va a sembrar. Hay también experiencias así de siembra al voleo y demás. Eh, Incluso en el INTA de Merced se probó, ellos describieron eso, no con tanto éxito acá en la zona, ¿no? Así Bien, bien. directamente comiendo intensamente, que quede muy poco, y ahí sembrando, por ejemplo, ryegrass hacia el voleo. No es tan fácil esa práctica, ¿no? O a lo mejor falta simplemente generar más datos, Algo así ¿no? me imaginaba yo, justamente algo con darle una alta carga, Sí, la capaz que biomasa que está arriba y después bolear algo, digamos. sí, bueno, según la experiencia de Pablo Barbera, que dio la primera clase, dice que tuvo muchas experiencias
con respuestas muy variables. Pocas veces le fue bien, entonces como que él no recomienda mucho la práctica, ¿no? Pero capaz que falta ahí trabajar más con con el manejo justamente, con esa parte. Bien, bien, Pero gracias. es súper interesante, ¿no? Hacer eso, sin duda, ¿no? ¿Alguna otra Otro día pregunta? estaba, La dejo de compartir. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a la asistencia, Florencia. Sí, perfecto. Paso lista. Acosta, Álvarez, Presente. Vanegas, Presente. Villordo, Bravo Capra, Presente. Cabaña, presente, Villordo dice no le Cabrilla. funciona el micrófono. Villordo. Sí, perfecto. Ya Cabaña le di el presente, presente. Cabrilla, Cabús, Presente. Calderó, Presente. Castillo, Presente. Chamula. Presente, profe, ahí ya estoy en la facu. Ah, bien, súper. Córdoba, Vale. Presente. Ubilla, Presente. Delgado, Presente. De la Mea, Presente. Do, Presente. Dietze, presente, Duso, Presente. Duto, Presente. Escobar, Presente. Gayán, Presente. García, presente, Jiménez, Presente. González, Presente. Junglut, presente, Clevet Meneses, Presente. Kubler, Justa, Presente. Lederhos, Presente. Machillari, Presente, Machillari, profe. bien, Malgor, Presente. Miguel Melisa, Presente. Montanar, Presente. Morales, Morzán, Pasi Pérez, Presente. Piazza, Quintana, Florencia Morzán Ramírez, dijo presente. Puso en el chat. bien, bien. Perfecto. Ramírez Martínez, Presente. Riese, Presente. Riquelme, Presente. Cabrilla también veo que está presente, Mirita, ¿puede ser? Dijo que estaba presente, ya te digo. Villordo, sí. Puso acá en el chat está. Perfecto. Rodríguez Lautaro, Presente. Rodríguez María, Presente.
Román, Presente. Romero, Presente. Saavedra, Presente. Sánchez, Presente, profe. Scarpín, Presente. Coroplás Marcos, Presente, profe. Escoroplás Mauro, Presente. Juárez, Presente. Zaborsky, Presente. Sone, Presente. Sosa Kosiuk, Presente. Dalrí, De Gregorio, Presente. Carnevale. Presente. Los alumnos Sosa Kosiuk, Morales y ya les digo, esperen, tienen 2 inasistencias y Lederhost tienen 2 inasistencias. Si pueden justificar una de las dos, porque de acuerdo al número de clases se pueden tener una. Si por ahí rindieron o estuvieron enfermos, tienen cómo justificar, si nos pueden enviar al correo de la cátedra el justificativo. Yo había justificado, ingeniera, ¿Sí? con el ingeniero Acuña había justificado, le había mandado al correo. ¿Quiere que se lo envíe al correo de la cátedra? Dale, dale, dale. Sí, Se le habrá recibí pasado, sí. el mensaje. Bien, Ah, bien, perfecto. Entonces justificado. Y que sería Morales Santos, que hoy no vino, si le pueden avisar. Sosa Kosiuk, que sí está presente. Mandamos al correo de la cátedra, profe. ¿Mandaron ya? Ah, porque entré, ¿cuándo mandaron? Entré ayer No, y no, le estaba digo que solo. vamos a mandar, o sea, yo voy a mandar Ah, ya el correo próximamente. perfecto. Sí, sí, Gracias. manden al correo, gracias. Muy bien. Entonces nos vemos en el viaje. Profe, con Eh, respecto al viaje, yo había consultado y se ve que varios entraron al aula y se anotaron justo y bueno, mi nombre desapareció de la lista. O sea, más que nada para que los compañeros se fijen en por si no, se ve que justo todos nos fuimos a inscribir ahí, así que como para que Bien. tengan en cuenta, para que estén los datos. Machillari, entonces, vos te anotaste. Sí, sí, me anoté, pero como le digo, se ve que varios entramos y después cuando recargué la página, mi nombre ya no estaba y había otros chicos anotados. Por ahí alguno también se estaba anotando y quedó el nombre afuera, digamos. O sea, es como que va a quedar como que no se anotaron, nada más para que revisen los compañeros que quieren ir, Eso, para que estén por los datos. favor, constaten que hayan quedado en la lista, porque a mí la verdad que los movimientos no me quedan registrados en el aula virtual. Así que por favor, constaten. El que El va a ir y el que miércoles, por ahí, sí, perdón, miércoles. miércoles a las 6 de la mañana de la Facu. Sí, igual le vamos a estar mandando recordatorio por Instagram, por aula virtual, del horario de salida o si hay alguna modificación, pero le vamos a estar notificando. Súper, nos vemos, Inge, hasta Muy luego. bien. Muy Bueno, bien. Vi Hasta que, no sé luego. si estaba Morales Santos, que recién lo admití. Hasta No luego. sé si... hasta luego. Chao. Hola, ¿qué tal, profe? Sí, se me había desconectado justamente, por eso no pude dar el